tempestad, yo sé, nunca me dejarás. En la espera o en el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. En el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Yeah. Feliz Año Nuevo, feliz 2021 y te invito a que empieces el año cantando con nosotros. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres caminos donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas, estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas.
exala el nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están, querida iglesia? Queremos esta tarde compartir la palabra de Dios con todos ustedes y poder estar estudiando. Vamos a comenzar a partir de hoy y por varios domingos, varias semanas. Vamos a estar estudiando el libro de Efesios, tanto los días domingos como los días miércoles. Hoy vamos a comenzar el estudio, vamos a hacer una introducción del libro de Efesios. Recuerden que la carta de Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, fue escrita desde la prisión y que tiene un contenido muy rico en doctrina. La primera parte de la carta, los primeros 3 capítulos, va a hablar acerca de la posición que tenemos en Cristo y los últimos 3 capítulos va a hablar de la práctica que debemos tener por estar en Cristo Jesús. Entonces vamos a ir viendo desde el versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Vamos a ver que el escritor de la epístola es el apóstol Pablo y él se presenta como apóstol de Jesucristo. Dice, por la voluntad de Dios. No fue escogido por personas, sino fue escogido por Dios mismo. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El destinatario, los hermanos que estaban en la iglesia de Éfeso, eran santos y eran fieles. Y va a resaltar eso el apóstol Pablo. Versículo 2 va a mostrar la gracia y la paz, dice, a todos vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Siempre el apóstol Pablo va hablando acerca de la gracia y la paz que debe abundar en nuestros corazones. Entonces el versículo 1 y el versículo 2 vamos a ver las salutaciones. Va a estar presentándose el apóstol Pablo, que es el escritor de la carta, a quien está dirigida la carta, y va a estar saludando aquí a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver el versículo 3, y el versículo 3 es el versículo clave de todo el libro. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas las bendiciones que nosotros tenemos son bendiciones espirituales. En el Antiguo Testamento Dios bendecía a su pueblo Israel con bendiciones materiales. Cuando el judío prosperaba, Dios estaba bendiciendo a esa persona.
Y cuando no estaba prosperando, muchos decían, ¿qué le está pasando? No está bien con Dios. Porque Dios bendecía materialmente a la persona que era obediente a Dios. Pero acá vamos a ver que las bendiciones que nosotros tenemos como iglesia son bendiciones espirituales. Bendiciones que van más allá de lo que nosotros podemos ver. Son bendiciones, dicen, los lugares celestiales en Cristo Jesús. Solamente estamos de paso en esta tierra. Somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Y nosotros acá vamos viendo que las bendiciones que recibimos de parte de Dios son bendiciones espirituales. Dios nos quiere bendecir en forma espiritual. Ahora, vamos a ver que la ciudad de Éfeso era una ciudad muy rica. Era una ciudad que tenía mucha riqueza porque era un centro importante y también era una ciudad próspera. Allí se encontraba el templo de la gran diosa Diana. Era un templo lujoso, no solamente que era una de las 7 maravillas del mundo, sino también había muchos tesoros. Muchos utilizaban ese templo como un depósito de sus tesoros. Entonces había mucho esplendor, muchas riquezas. Y los creyentes, por el contrario, quizás estaban pasando mucha necesidad y tenían mucha pobreza. El apóstol Pablo va a hacer que la iglesia se enfoque no en lo material que ellos podían ver, sino en lo espiritual. Y quería mostrarle que todo eso material y toda esa riqueza eran temporales y que todo eso iba a terminar. De hecho fue así, porque todo eso hoy solamente quedaron las ruinas. Pero estos creyentes hoy están disfrutando de las glorias eternas, de aquellas riquezas espirituales. Entonces el apóstol Pablo quería mostrarle a ellos que no pongan sus ojos, su enfoque en las cosas temporales de este mundo, ni en la riqueza, sino que ellos puedan poner su enfoque en las cosas espirituales, en las cosas eternas, aquellas que no van a perecer, no va a pasar. Y vamos a ver que esas riquezas están basadas en las bendiciones que tenemos de parte de Dios el Padre, de parte de Dios el Hijo y de parte del Espíritu Santo. Vamos a ver en primer lugar las bendiciones que tenemos de parte de Dios el Padre. Desde el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El primer beneficio que tenemos de parte de Dios el Padre es que Él nos escogió. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. No está hablando acá de salvación, sino que está hablando de que Él tenía un propósito, el saber que un día nosotros íbamos a conocer al Señor, de que íbamos a ser salvos. Dice que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, sabiendo que nosotros un día le íbamos a conocer, le íbamos a recibir a Jesús, Él ya preparó cosas de antemano, como dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Él ya preparó cosas para que nosotros anduviésemos en ella. Y aquí dice que nosotros debemos andar una vida santa y sin mancha delante de Él. Debemos estar dando testimonio. Pero dice que Él nos escogió antes. Él ya sabía antes de que el mundo existiese que un día nosotros le íbamos a conocer. Él sabía antes que el mundo existiese que iba a crear al hombre, el hombre iba a fallar, que Él iba a tener que entregar a su Hijo. Sin embargo, aún así Él decidió hacerlo. Y Él, a pesar de que el hombre falló, le dio la espalda, Dios decidió escogernos, decidió amarnos y preparó cosas para que nosotros pudiésemos disfrutar. Dice que Él nos escogió. Él pensó en vos y en mí antes de que el mundo existiese. Es más, en 1 Pedro dice que Él ya había destinado el cordero que iba a ser inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que el hombre iba a fallar y Él ya sabía que su hijo iba a morir. Sin embargo, Él aún así decidió crear al hombre. Dice que Él nos escogió en el versículo 4. En el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. No solamente nos escogió, sino nos adoptó. Nosotros somos hijos de Dios por nacimiento.
Aquí la palabra adopción está refiriéndose a un niño que nacía en un hogar y que ese niño era colocado bajo un ayo, y ese ayo era un esclavo que lo cuidaba hasta los 12 años. El niño podía ser de una familia rica, pero no podía disfrutar de esas posesiones hasta que tenía la edad adulta, que era considerada a los 12 años. A los 12 años ese niño se hacía una fiesta y ahora sí podía tomar decisiones y podía decidir y podía disfrutar de las riquezas que tenía su padre. Pero hasta ese momento no. Y aquí nos quiere decir que nosotros hoy somos hijos maduros, hijos adoptados, que podemos disfrutar de todas las riquezas que Dios tiene planeada y preparada para nosotros. Es decir, un día vamos a estar con el Señor en la gloria, pero ya hoy podemos disfrutar de todas esas riquezas. Y el segundo concepto para adopción era el ser glorificado y tener un cuerpo glorificado como el mismo cuerpo del Señor Jesús. Eso va a ser cuando el Señor nos venga a buscar. Ahí vamos a ser transformados a la misma imagen del Señor. Entonces, tiene dos conceptos. Uno, que hoy ya nosotros podemos disfrutar de todas las riquezas que tenemos a nuestra disposición, de una vida abundante, de una vida eterna, pero que un día vamos a estar disfrutando de todo eso por la eternidad, cuando tengamos un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. Y vamos a ver en tercer lugar, en el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No solamente Él nos escogió, no solamente Dios nos adoptó, sino también que Él nos aceptó. Dios nos aceptó, a pesar de lo que éramos, a pesar de que habíamos fallado, a pesar de que le habíamos dado la espalda, Dios nos aceptó. Escuchaba una vez un predicador que él tenía un hijo y dos hijas, y con su esposa hicieron notar una tercera niña, y cuando eran grandes dice que estaban un día discutiendo entre ellas quién era el preferido del padre. Y él iba caminando por el pasillo y él iba escuchando. Y una decía, yo soy la preferida de papá, yo soy la preferida de papá, decía la otra. Pero aquella niña que fue adoptada le dice, yo soy la preferida de papá. Porque dice, sin ser nadie, él decidió hacerme su hija. Él decidió adoptarme. Él decidió aceptarme. Y ese es el concepto de que somos hijos de Dios. Somos escogidos, somos adoptados y somos aceptados por Dios. Él te acepta tal y cual como sos. Y Él te ama, a pesar de que muchas veces fallamos, Él siempre nos da oportunidades. Y esos son los beneficios. Ahora, pensar en esto, eso nos da seguridad. Pensar en esto nos da satisfacción. Pensar en esto nos da identidad. Nosotros somos hijos de Dios. No somos personas que andamos mendigando, somos hijos y representamos a Dios acá en la tierra. Y decía ahí el versículo 6, todo esto es para alabanza de la gracia de Dios. Todo lo que somos y todo lo que Dios hizo por nosotros es para su gloria, para glorificarle a Él. Esos son los beneficios que tenemos de parte de Dios el Padre. En segundo lugar, vamos a ver los beneficios que tenemos de parte de Dios el Hijo. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. En primer lugar dice que tenemos redención. La palabra redención era una palabra que se utilizaba en la antigüedad, donde se llevaban a los esclavos, era un lugar donde se vendían a los esclavos. Se traían un esclavo, se lo vendía, alguien lo compraba, después cuando lo quería vender, lo traía a ese mercado, lo vendía, y alguien compraba a ese esclavo. La redención era el pago que se hacía por esa persona. Dice que Jesucristo nos redimió. ¿Nos redimió de qué? De la esclavitud del pecado. El pecado nos había hecho esclavo a nosotros. Y nosotros éramos esclavos del pecado y estábamos en ese mercado allí expuesto. Y dice allí que Cristo nos redimió por su sangre. El precio que Él pagó para sacarnos de la esclavitud del pecado fue su propia sangre. No fue con plata ni con oro, como dice 1 Pedro, sino con su sangre preciosa. Cristo pagó el precio, murió por nosotros para que fuésemos libres de la esclavitud
del pecado que nos ataba y que nos asediaba y que nos esclavizaba. Esas cadenas fueron rotas y Él pagó el precio allí con su sangre. Y dice, no solamente que nos redimió, sino que también nos perdonó. Fue como comprarnos de ese mercado, pagar el precio, y nos dijo, ahora sos libre, te perdono todo lo que hiciste. Ese mercado era un mercado donde el esclavo nunca dejaba de ser esclavo. Pero cuando Cristo vino, nos libró de esa esclavitud y nos hizo libre. No solamente que pagó un precio que nos redimió, sino que también que nos perdonó. Perdonar es como que Dios nos ve a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Todos nuestros pecados fueron echados a lo profundo del mar. De allí ya Dios no se acuerda de nuestros pecados. Eso lo hizo Cristo con su sangre, con su sacrificio. Nos redimió y nos perdonó. Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice que Él nos reveló su voluntad. Dice que Él nos dio a conocer el misterio. ¿Qué era el misterio? Después lo vamos a estudiar un poquito más, pero yo lo voy a leer aquí en capítulo 3, versículo 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, los cuales podemos entender cuál es mi conocimiento. Dice, misterio que en otras generaciones, dice el apóstol Pablo, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Está diciendo que ese misterio que fue por mucho tiempo y que los profetas los profetizaron pero no lo llegaban a entender, porque veían un Cristo que moría en una cruz y un Cristo que reinaba, y ese valle que estaba en el medio no se podía ver y no lo podían entender. Pablo dice, ahora se me reveló a mí el misterio que he dado a conocer. Ese misterio era la iglesia. Y ese misterio era que tanto judíos como gentiles, ahora por medio de Cristo y por medio de la obra, podían ser un solo cuerpo, eran coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de las promesas que fueron hechas a los judíos, por medio de creer en Jesús. Y se nos fue revelado a nosotros. Por medio de Jesucristo se nos reveló ese misterio. Nos dio a conocer su voluntad. Pero también vemos la palabra de Dios, vamos a encontrar su voluntad que nos va a mostrar el camino para transitar en este mundo. Entonces nos redimió, nos perdonó, nos reveló su voluntad, pero también nos hace parte de su herencia. Vemos el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No solamente que tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible, como dice Pedro, sino que dice que nosotros somos parte de su herencia. Nosotros somos parte de su tesoro. Para Dios nosotros somos sus hijos. Y como un padre ama a su hijo y no quiere que le pase nada malo y quiere darle lo mejor a su hijo, así es Dios con nosotros. Entonces, esos son los beneficios que tenemos de parte de Dios el Hijo. Nos redimió, nos perdonó, nos reveló su voluntad y nos hizo parte de su herencia. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, cuando vemos los beneficios de parte de Dios el Padre, termina diciendo para alabanza de su gloria. Cuando vemos los beneficios de parte de Dios el Hijo, termina diciendo el pasaje para alabanza de su gloria. Y ahora vamos a ver los beneficios que tenemos de parte del Espíritu Santo. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vemos ahí el proceso. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál era la palabra de verdad?
el evangelio de vuestra salvación. ¿Sí? Y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, oímos el mensaje de salvación, creímos en Jesús y en el momento de creer y de recibirle, el Espíritu Santo comienza a morar en nuestra vida, en nuestro corazón. Ese es el sello. Es la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo morando dentro nuestro. Y Él dice que mora para siempre, no se va cuando pecamos. Comienza el momento que creímos en Jesús, comienza el momento que le recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo comienza a morar en nuestras vidas. Y ese es el sello que tenemos y eso nos da seguridad, nos da pertenencia, saber que pertenecemos a Dios. Ese sello nos da la seguridad de saber que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros partimos de este mundo, aquel que tiene el Espíritu Santo va a poder entrar a la presencia de Dios y va a poder habitar allí, en la misma presencia de Dios. Entonces fuimos sellados. Es como esas marcas que le hacen a los animales, que se le colocan. Ese sello nos muestra que ese animal le pertenece a alguien, es la propiedad de alguien. Y aún después de muerto, vos ves un sello azul en la media red, que aún después de muerto ese sello se puede reconocer, que le pertenece al dueño. Y así es con Dios. Ese sello del Espíritu Santo es lo que nos da la garantía de saber que un día vamos a estar con Él. Porque ya estamos sellados, ese sello no se borra más. Y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. En segundo lugar, vamos a ver en el versículo 14 que Él es la garra de nuestra herencia hasta la redención de las posesiones adquiridas. No solamente que Él nos va a sellar, sino que Él va a ser nuestras garras. ¿Qué significa garra? Tenía un término comercial que se utilizaba para una seña. Es decir, como cuando nosotros compramos algo en cuota, pagamos la primera cuota, se nos entrega, compramos una moto, una bicicleta y lo podemos usar. Pero tenemos el compromiso de seguir pagando eso y hasta que terminemos de pagar eso no llega a ser completamente nuestra. Pero ya hoy la podemos disfrutar. Es nuestra, pero va a ser nuestra cuando se consuma ese pago. Y la garra es eso, es la garantía de que nosotros un día vamos a estar en la eternidad con el Señor. Ya hoy podemos disfrutar de la vida eterna, de la vida abundante, de todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Pero un día vamos a poder disfrutar por la eternidad. Ahí se va a consumar nuestra salvación. Hoy fuimos libres de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado. Pero allí en la presencia de Dios vamos a ser libres de la presencia del pecado. Allí ya no va a estar el pecado que nos va asediando. Allí no va a estar la tentación que trata de llevarnos a pecar. Pero también tenía un término o significaba un anillo de compromiso. Es una joven que se compromete con la otra persona para concluir el matrimonio. Y se coloca un anillo que es un anillo de compromiso. Y ese anillo representa o dice que yo le pertenezco a alguien. Ya estoy comprometido con la otra persona con la cual me voy a casar. Entonces, es un anticipo de que un día voy a estar disfrutando de todas esas glorias eternas. Entonces vemos el beneficio de parte del Espíritu Santo y vemos que somos sellados y vemos que tenemos las garras en nosotros, que es lo que nos da la garantía. Ahora, termina el versículo, dice, para alabanza de su gloria. Las bendiciones de Dios el Padre, las bendiciones de Dios el Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo son para alabanza de la gloria de Dios. Todo lo que yo soy, todo lo que tengo, todo lo que poseo, es para glorificar a Dios. Entonces vemos que nosotros somos ricos. No tenemos quizás posesiones, pero tenemos muchas riquezas espirituales, mucha riqueza en el cielo. Y nosotros tenemos que vivir disfrutando de esas riquezas acá en la tierra, viviendo como hijos de Dios, disfrutando de todo lo que el Señor nos dio. Tenemos que vivir vidas que glorifiquen a Dios. Quizás vos todavía no
has conocido al Señor. Quizás no puedes disfrutar de estas riquezas que Dios tiene preparado para sus hijos, porque quizás no has tenido un encuentro personal con Dios. Hoy es la oportunidad. Cristo murió por tus pecados. Él derramó su sangre. Allí veíamos que Él pagó el precio para poder perdonarnos de todos nuestros pecados. Y la forma de poder ser hijo de Dios es venir hoy a Jesús y reconocer que sos pecador, que el pecado te separa de Dios, reconocer que Cristo te puede limpiar y perdonar todos tus pecados y recibirle en tu corazón como tu Salvador. Si ese es tu deseo, decía allí donde estás: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas malas. Reconozco que hice cosas que te han ofendido. Te pido que me perdones. Te pido que me limpies. Te pido que seas mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Y si hiciste esta oración, Dios en su palabra promete que Él te perdona todos tus pecados. Nos gustaría saber si alguien hizo esta oración. Se puede comunicar con nosotros para poder mandarte literatura, para poder visitarte y ser parte de toda la familia de Dios, para poder disfrutar de todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Que Dios le bendiga. Llegamos así a este momento especial del encuentro del día de hoy, donde vamos a participar de los símbolos. Y quiero que juntos pensemos en la obra que hizo nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Pero al pensar también, me gustaría que en este comienzo de año pensemos en las prioridades y pensemos en las primicias. Y que cada primer día de la semana, vos y yo podamos hacer esto, hacer memoria de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Recién escuchábamos de esa obra maravillosa que Jesús hizo, que Él murió en una cruz, que Él fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y Él está vivo. Y es eso lo que Él quiere dar a cada uno de nosotros, vida eterna. ¿Cómo no hacer esto en este primer domingo de este 2021? Poder tener todos nuestros pensamientos, llevarlos a la obra de Jesús, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Poner prioridades en nuestra vida. Hacer esto porque Él nos pidió, hagan esto en memoria de mí. Y que sea una primicia, que cada día y cada mañana al despertar, no solo los domingos, podamos pensar en la obra de la cruz. Ahí te invito a leer y considerar un solo versículo que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto me hace pensar que Dios proporciona salvación. Y en ningún otro nombre hay salvación. Dios ha proporcionado salvación, un Salvador, Jesucristo. Y Dios también proporciona salvación porque Él quiere perdonar nuestros pecados. Y esto es lo que hizo cuando fuimos a la cruz. Él perdonó todos nuestros pecados. Pero también Dios promete que Él va a volver a buscarnos. Y es esto lo que estamos haciendo ahora. Al recordar y al participar de los símbolos, estamos pensando en esta salvación tan grande. Estamos pensando en que Jesús perdonó nuestros pecados, pero también que Él prometió volver a buscarnos. Por eso ahora te invito a que juntos participemos del pan que representa el cuerpo partido por nosotros y de la copa del vino que representa la sangre de Jesucristo derramada por cada uno de nosotros. Participemos los símbolos y te invito a que oremos. Señor, te damos gracias porque viniste a morir por cada uno de nosotros, tomando nuestro lugar, siendo cada uno de nosotros quien teníamos que pagar por nuestros pecados. Tú tomaste mi lugar, tomaste nuestro lugar. ¿Cómo no agradecerte, cómo no adorarte en esta tarde? Señor, gracias por morir en la cruz, pero gracias porque resucitaste. Y hoy estás vivo y estás recibiendo toda nuestra oración. Y lo queremos hacer porque tú eres el único digno de recibir toda nuestra oración.
te alabamos, te engrandecemos y queremos, Señor, una vez más agradecerte por la obra de la cruz. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Participamos de los símbolos. En la calma o en la tempestad, yo sé, nunca me dejarás. En la espera o en el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. En el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Yeah. Creo en ti y en tu amor. Creo en ti, eres mi Dios. Creo en ti y en tu amor. Creo en ti, eres mi Dios. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga.